Hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Testifico para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Quiero compartirles, hermanos, que Dios desde muy pequeño me ha permitido conocer su iglesia. En mi niñez y en mi preadolescencia, Dios me hacía promesas relacionadas con el poder estudiar y hacer una carrera universitaria. Yo guardé estas promesas en mi corazón y pasados los años, cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, yo sentía mucho temor porque nací con una discapacidad visual y el hecho de pasar por estudios superiores y todo lo que a esto concierne producía temor en mí. Sin embargo, Dios me decía en su infinito amor que no me preocupara porque sería Él quien me daría esos estudios y que Él me permitiría culminarlos. Así fue, hermanos, como Dios en su misericordia durante toda la carrera universitaria me llevó de su mano y me otorgó promedios académicos altos que me permitían ser exonerado del pago de matrícula en algunos semestres. Asimismo, me permitió galardones y premios académicos durante esos años. Cuando finalicé mi carrera universitaria, Dios me permitió hacer un viaje al extranjero de vacaciones y recuerdo, hermanos, que mientras me encontraba en ese país, un día mientras caminaba pasé por una universidad y me detuve al frente de esta y pensé dentro de mí: Señor, ¿cómo será estudiar en esta universidad? Sin embargo, hermanos, esto solo lo pensé y lo veía muy difícil porque en unos días debía regresar a mi país de origen. No obstante, antes de viajar, Dios me habló en profecía y me dijo: volverás a esta nación y yo te daré lo necesario para que sigas estudiando. Ya de regreso a mi país, postulé una beca para hacer una maestría en una universidad extranjera. Y Dios no solamente me concedió esta beca, sino que también aquella beca sería para estudiar en aquella universidad que había visto. Dios había escuchado y visto mis pensamientos. Así, hermanos, Dios me permitió cursar una maestría becado y en su misericordia me permitió terminar mi tesis de maestría con matrícula de honor. Dios me seguía diciendo que iba a seguir capacitándome académicamente y fue así que me permitió acceder a estudios de doctorado. Pero yo le decía al Señor que cómo me iba a sostener económicamente en ese país extranjero. Y Dios me permitió postularme a una beca que estaba ofreciendo el Ministerio de Educación de aquella nación, donde si obtenía esta beca no tendría por qué preocuparme por lo económico durante mi estancia doctoral. Sin embargo, hermanos, yo no cumplía con los requisitos para acceder a esta beca. De hecho, mi directora de tesis me decía que era muy difícil que me la dieran, pero Dios me decía que me la iba a conceder. Para la alabanza de Dios, hermanos, Dios me concedió esta beca y hoy firmé mi contrato predoctoral con la universidad. Además, hermanos, Dios permitió que por mi discapacidad este contrato se firmara por 2 años más, para un total de 6 años, donde podré desarrollar mi tesis doctoral. Así también, hermanos, me permitió el Señor obtener mi primera residencia en aquel país. Todo esto, hermanos, lo testifico para la gloria de Dios, porque para Él siempre será el honor y la alabanza. Testifico para la gloria y honra del Señor que el año pasado mi esposo, mi hija menor, tiene 2 años y yo fuimos diagnosticados con COVID. Para sorpresa, mi hija mayor de 12 años salió negativo el resultado. Mi esposo tuvo síntomas leves y pues gracias a Dios todo salió bien. Mi hija menor también fue muy leve y para sorpresa, en mi caso, yo soy paciente asmática. Desde que tenía 1 año de nacido he sufrido de asma. Y aunque ha sido pues controlada con medicamentos, he tenido crisis de asma. A principios del año pasado yo estaba haciendo trámites ante la EPS, ante el neumólogo, porque me estaban haciendo unas radiografías ya que hacía 3 años había tenido neumonía y según el neumólogo todavía tenía algunos vestigios, algunas secuelas de esa neumonía en mi pulmón derecho. Entonces según él tenía que tratarme aún esa neumonía que estaba en mi cuerpo. Pero con todo el tema de la pandemia pues fue muy complicado seguir con ese tratamiento. Entonces, cuando ya fui diagnosticada con COVID, la EPS estuvo muy pendiente de mi caso porque sabían la preexistencia que yo tenía. Pero para la gloria y honra del Señor me fue muy bien. Fui casi paciente asintomática porque solamente tuve la pérdida del olfato, pero de hecho fue cuando mejor me sentí en los pulmones, pude respirar mejor, no tuve ninguna recaída y eso sorprendió en gran manera a mis familiares, a muchas personas que temían que me diera ese COVID y siempre confiando y de la mano de Dios, mi familia y yo pudimos salir adelante. Esto lo testifico para la gloria y honra del Señor.
Testifico para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. El Señor en su santa profecía me decía en el mes de noviembre de 2019 que iba a estar muy enferma, que asistiría a la ciencia médica, que iba a ver todo al revés, que no me preocupara, que orara y confiara en Él, que Él me estaría sanando por medio de un estudio bíblico. Así es como el mes de octubre de este año me contagié con el virus COVID-19 e inicié a tener unos síntomas muy fuertes. Un día me dio dificultad respiratoria y antes de dirigirme a la ciencia médica le pedí a mi hermana, que también asiste a la iglesia, que me impusiera manos y le pidiéramos respaldo al Señor, que bajara esta dificultad respiratoria, ya que yo tenía miedo de ser hospitalizada porque tengo mis niños pequeños. Después de esta imposición de manos nos dirigimos al hospital y allí efectivamente me había bajado la dificultad respiratoria y me enviaron de nuevo a mi casa con algunos medicamentos. Duré 20 días en cama con síntomas muy fuertes. Todos los días era un dolor diferente, muchos días de ahogamiento, pero cuando tenía fuerzas y en medio de mis dolores oraba y lloraba al Señor, le clamaba que tuviera misericordia, que yo aún tenía muchas promesas por cumplir, que me quería levantar de esta cama para orarle y para alabar. Pasando un mes de esta enfermedad ya me podía parar de mi cama, pero aún seguía con achaques y dolencias muy fuertes. Es así como un día jueves, en una enseñanza de la hermana María Luisa, estaba muy mal de salud. Y esperé hasta la oración final de la hermana María Luisa. Le oraba al Señor y le pedía respaldo y que tuviera misericordia, que yo ya no quería sentir más estos achaques y dolencias en mi cuerpo ni la dificultad respiratoria. Es así como al día siguiente de esta oración vi como el Señor respaldó a su sierva y tuvo misericordia de mí y no tuve más síntomas ni dolencias al transcurrir de los días en mi cuerpo. Y ni mi esposo ni mis pequeños estuvieron con síntomas ni enfermos de este virus. También en medio de esta enfermedad vi como el Señor tocó muchos corazones y llegaron alimentos a la puerta de mi hogar y regaló muchos dineros a mi esposo y a mí. Y es así como quiero testificar de la grandeza y el poder de mi Padre Celestial, que me ha dado una oportunidad más de vivir, y todo esto lo testifico para darle gloria y honra al Señor. Hermanos, muy buenas tardes. Quiero compartirles mi testimonio. Les cuento que a toda mi familia les dio el COVID, menos a mí. Es así que tuve un sueño con la hermana María Luisa, donde yo estaba en una clínica acostada con una sábana blanca. Cuando vi que ella llegó también de blanco y me dijo que él no había permitido que yo me enfermara, porque a mí me iba a dar demasiado duro y me iba a tener que llevar a la clínica, que él estaba cuidando de mí y que él sabía que yo todavía tenía una hija muy pequeña por quien tenía que luchar. Es así como Dios me dio fuerzas para cuidar a toda mi familia y para cumplir todas mis responsabilidades, tanto en el trabajo como en el estudio. Hermanos, testifico para enaltecer y glorificar el nombre del Señor.